Me llamo Gabriela Morales. Tengo 68 años. El ruido que rompió el silencio no fue la tele ni el viento que baja del río Bravo. Fue mi celular, vibrando una sola vez sobre la barra de la cocina. Levanté la vista del cuaderno donde todavía anoto los gastos en columnas de lápiz bien derechitas. La pantalla parpadeó, transferencia rechazada. Se me hundió el estómago. Después de tantos avisos a lo largo de los años, ya sabía lo que significaba antes de abrirlo. Lo supe antes de abrirlo. Durante años, esos mensajitos llegaban como reloj, pagos atrasados, sobregiros, emergencias que siempre parecían de alguien más, pero caían en mi cuenta. Un segundo zumbido. Mensaje de Jimena. Mamá, el banco dice que no pasó el pago. ¿Puedes revisarlo? No dijo por favor. Ya nunca lo decía. Puse el celular boca abajo junto a mi taza de té. El vapor de menta subía en espirales, mezclándose con la luz ámbar sobre la mesa. Afuera, la bombilla del porche zumbaba suave, constante, la misma que mi difunto marido había cableado mucho antes de que el mundo se volviera puro digital. Por un segundo pensé en contestar, solo para mantener la paz, pero algo dentro de mí se quedó quieto. Yo había cubierto su renta una vez, el préstamo del negocio 2, hasta un carro nuevo para que se pararan de nuevo. Lo había llamado amor, porque llamarlo obligación me dolía demasiado. El celular vibró otra vez, terco. Lo dejé sonar hasta que se cayó. Luego cerré el cuaderno. Los números cuadraban perfecto, pero la vida alrededor ya no, en algún lugar del otro lado de la ciudad. Jimena esperaba el dinero que ya no le iba a llegar, y por primera vez en años no sentí culpa. Sentí que despertaba. La luz del porche titubeó una vez. Luego se estabilizó, y caí en cuenta, mañana era domingo, día de comida familiar. Una semana antes de ese mensaje, crucé la ciudad con una charola de lasaña en el asiento del copiloto y una botella de tinto envuelta en un trapo de cocina para que no chocara. Las calles de Monterrey, flanqueadas de encinos, estaban tranquilas al atardecer, el musgo colgando bajo y pesado con la humedad. Me dije que esta comida sería sencilla, solo una noche. Unas risas, tal vez hasta calor de hogar. La casa de Jimena quedaba al fondo de un fraccionamiento recién construido, con setos perfectamente recortados y lámparas solares que brillaban demasiado fuerte para la suave noche regia. Por la ventana vi siluetas moviéndose su marido, Rafael, cargando copas, mi hija acomodando servilletas como anfitriona de revista. Estacioné junto a la banqueta y llevé la comida a la puerta. Ella abrió antes de que tocara. Mamá, no tenías que cocinar. Tenemos de sobra. Quise hacerlo. Dije, entrando. Olía a velas de canela y algo floral. Demasiado dulce, como un disfraz. La mesa ya estaba puesta, 8 sillas, platos iguales, centro de lirios blancos. Mi lasaña se unió a un banquete que parecía más para foto que para comer. Jimena revoloteaba, saludando a sus primos, riéndose de algo que Rafael le susurraba. Me senté cerca del extremo, en el asiento de siempre que me recordaba que se me esperaba, pero no se me veía del todo. La comida arrancó con ruido cortés. Conversaciones se apilaban como papel tapiz, avances del negocio, planes de vacaciones, qué banquete atendería la próxima reunión familiar en Puerto Vallarta. La voz de Jimena flotaba por encima de todo, segura, brillante. Escuché, sonreí cuando tocaba y corté la comida en pedacitos cuidadosos. Cuando la sala se cayó un segundo, hablé bajito. Solo dime cuándo es la reunión. Reservo temprano esta vez. Los tenedores se detuvieron. Jimena no levantó la vista. Se limpió la boca con la servilleta y dijo, casi ligera, «Tú no formas parte de la familia. Mamá, no aparezcas». Unos segundos de silencio. Luego las risas volvieron Rafael demasiado fuerte, la de Jimena filosa, la de los primos insegura. El ruido llenó cada rincón. Miré mi plato. El queso todavía burbujeaba apenas sobre la lasaña que yo había traído. Mis manos se sentían firmes,
aunque el pulso no. Dejé el tenedor y doblé la servilleta en mi regazo. La crueldad, comprendí. No siempre grita. A veces se viste para la cena, sonríe a la luz de las velas y se hace pasar por normal. Me levanté, lo bastante despacio para que notaran. Las sillas raspaban, las risas titubearon. Jimena me miró, sorprendida por mi calma. Me voy, dije, que aproveche. El aire de afuera era fresco y olía levemente a lluvia. Detrás de mí, las risas arrancaron otra vez, más suaves, como si no soportaran un segundo de silencio. Caminé hacia el carro, la botella de vino todavía sin abrir en mi bolsa. No dije ni una palabra más después de bajar del porche. El aire de afuera traía esa pesadez regia, la que se te pega a los hombros como tela mojada. Las farolas parpadeaban entre los árboles, rozando los bordes del musgo que se mecía en las ramas bajas. Caminé despacio, abrazando mi bolsa, el sonido de mis pasos más suave que las risas que aún se escapaban de la casa a mis espaldas. El asfalto brillaba con la lluvia que quedaba. Mis tacones repiqueteaban en ritmo constante, pequeños ruidos tercos que me empujaban adelante. Pasé jardines impecables y cercas blancas. Todas esas casas perfectas, alineadas como modales en exhibición. Con cada paso, los recuerdos subían como fantasmas el mes que pagué la colegiatura de Ximena cuando se le cayó la beca. El préstamo que cubrí cuando el primer negocio de Rafael se vino abajo. Las incontables veces que firmé cheques calladitos por gastos inesperados. Yo creía que esos gestos eran amor, que dar era lo que hacen las madres. Ahora, caminando bajo los encinos, entendí lo fácil que el amor se vuelve moneda cuando se acaba el agradecimiento. Cuando llegué al carro, el dolor en el pecho había cambiado de forma. Ya no era humillación, era claridad, limpia y filosa como el aire nocturno. Me apoyé un momento en la puerta, dejando que el metal frío me estabilizara. Del otro lado de la calle, una luz de porche brillaba cálida y constante, del mismo tono ámbar que la de mi casa. Durante años la había dejado encendida, señal para la familia, bienvenida, costumbre. Subí al carro y encendí el motor. Los limpiaparabrisas apartaron una niebla fina, borrando el reflejo de su casa en el retrovisor. No miré atrás. El camino a casa se extendía callado y vacío, bordeado de sombras que ya no me asustaban. Pasaron 4 días sin un solo ruido. El celular quedó boca abajo en la barra de la cocina. Una cosita oscura que había cargado demasiadas exigencias y poquísimas ternuras. Pasé las mañanas caminando por el parque Fundidora, viendo el chorro de la fuente subir y bajar en su ritmo perfecto. El aire olía leve a jazmín y sal, esa paz que no pide permiso. A la 4ª tarde llegó el mensaje. Mamá, la transferencia de tu cuenta no entró otra vez. El banco dice que la cuenta está cerrada. Puedes checar. La necesitamos para los proveedores esta semana. Las palabras cortas, apuradas, tono de quien nunca aprendió a pedir, pero siempre espera recibir. Lo leí 2 veces. El pulgar flotó sobre la pantalla mientras recordaba todas las emergencias que había resuelto antes, cuando Ximena y Rafael compraron muebles que no podían pagar, cuando les iban a cortar la luz, cuando llamaron llorando por problemas de timing. Cada crisis parecía urgente, y cada vez que yo la arreglaba, prometían que cambiarían. Tecleé un mensaje corto. Esa cuenta está cerrada. Arréglense solos. Luego envié. Sentí la pequeña vibración bajo el dedo y dejé el celular junto a la tetera. El sonido al volver a la barra fue definitivo, como un pestillo que se cierra. Serví otra taza de té y la llevé a la ventana, afuera. La luz tardía atrapaba el musgo español y lo volvía plateado. A lo lejos, un silbato de tren sonó junto al río, largo y grave. Dejé que el sonido llenara el silencio hasta volverse cómodo. Luego, sin dudar, bloqueé su número.
Esa tarde empezó la lluvia, suave, golpeando el techo del porche en ritmo constante. Apagué la lámpara de la sala y caminé hasta mi escritorio junto a la ventana. El cajón se abrió con ese suspiro de madera conocido, y ahí estaban mis carpetas. Años de columnas ordenadas, estados de cuenta, notas a lápiz, ordenadas, tranquilas, engañosas. Las saqué una por una, el papel fresco bajo los dedos. Las fechas retrocedían más de lo que esperaba. Ahí estaba la primera transferencia, 2,000 pesos para el depósito del departamento de Jimena después de la universidad. Luego 8,000 para arreglar el carro. Luego unos cuantos miles cuando la agencia de publicidad de Rafael pasó un trimestre flojo. Cada hoja contaba una historia que ya conocía, pero nunca me había atrevido a leer completa. Usé un marcador amarillo, trazando líneas finas sobre cada cantidad. Bajo la luz suave del escritorio, la tinta se volvió dorada, casi bonita, como algo para celebrar en vez de lamentar. Pero cuanto más marcaba, más ese brillo parecía un moretón. Recordé la llamada el día que el primer negocio de Rafael se desplomó. Jimena lloró tan fuerte que apenas podía respirar, suplicando solo un préstamo pequeño. Dije que sí antes de que terminara la frase, con miedo de que decir no me hiciera mala madre. Era tan fácil entonces, una transferencia rápida, un rescate silencioso. Se sentía como amor, o al menos la versión más cercana que yo sabía dar. Pero sentada ahí ahora, veía al patrón con dolorosa claridad. Ya no era generosidad, era mantenimiento, reparación eterna de algo que se negaba a quedar entero. Cada cheque que firmé compró otro mes de silencio, otra oportunidad para que ella olvidara que yo también podía romperme. Afuera, un relámpago titiló más allá de los árboles. Me detuve y vi el reflejo de las líneas amarillas en el vidrio. Brillaban leve contra la oscuridad, constelación de pequeños errores disfrazados de bondad. Apilé los papeles con cuidado, alisando los bordes. Los números ya no me asustaban. Decían la verdad mejor que cualquier palabra. Susurré al cuarto vacío. Ya basta. La lluvia respondió suave, lavando los escalones del porche, como si toda la casa exhalara conmigo. Al día siguiente, la lluvia no paraba. Venía en oleadas, a veces ligera y brumosa, a veces tan fuerte que hacía temblar los vidrios viejos. Preparé una cafetera y me senté en mi sillón, viendo la calle difuminarse detrás del agua. El silencio empezaba a sentirse como compañía. Entonces se oyó el crujir de llantas sobre grava mojada. Un SUV gris conocido se metió al camino, los faros cortando la cortina de lluvia. No tuve que moverme para saber quién era. Jimena bajó primero, el cabello pegado a las mejillas, seguida de Rafael con un paraguas que ni se molestaron en abrir. El primer golpe fue seco, el segundo más fuerte. ¡Mamá!, gritó ella, la voz ahogada por la madera. «Solo queremos hablar, por favor». Miré la taza en mi mano. El café se había enfriado, una película fina flotando en la superficie. La casa olía leve a cedro de la vela que había encendido antes. Por un segundo pensé en levantarme, abrir, alisar todo como siempre, pero el pensamiento pasó tan rápido como llegó. Los golpes se hicieron más fuertes. «No puedes ignorarnos», gritó Rafael. «Lo has empeorado todo». Permanecí sentada, la respiración pareja. El sonido de sus voces se mezclaba con la lluvia, un largo ritmo frustrado. Cuando la voz de Jimena se quebró, sentí el tirón de la costumbre. Años queriendo consolarla, pero ya no me dominaba. Después de un rato, el ruido flaqueó. El porche crujió cuando retrocedieron. Oí el portazo del carro, el rechinar de llantas dando reversa demasiado rápido. Por la ventana, las luces traseras del SUV se encendieron rojas contra los charcos antes de perderse calle abajo. La lluvia se suavizó otra vez, golpeando el tejado como dedos marcando compás. Puse la taza en la mesa,
y dejé que el silencio se extendiera por la casa, espeso y firme. No se sentía frío ni vacío, se sentía ganado, afuera. La luz del porche titubeó una vez en la llovizna y luego se estabilizó. El pequeño círculo de brillo llegando al borde de los escalones. La miré largo rato, respirando la calma que viene de quedarse sentada cuando la tormenta toca a la puerta. Para la mañana, la lluvia había aclarado, dejando el aire húmedo y pesado con olor a tierra mojada. Abrí las ventanas para que la brisa recorriera la casa y me senté al escritorio con una taza de café fresco. La calma se sentía ganada, como silencio después de un sermón largo. El teléfono sonó cerca del mediodía. El número era desconocido pero local. Casi lo dejé caer en buzón, pero algo, tal vez la costumbre, me hizo contestar. «Señora Morales», preguntó una voz masculina cortés. «Habla Tomás Reed, del Banco del Norte. Llamo para verificar su firma como codeudora en el préstamo empresarial de Diseño Bennett». Por un segundo creí haber escuchado mal. Perdón. ¿Qué préstamo? «El préstamo de Diseño Bennett», repitió suave, como explicando algo obvio. «Solo necesitamos confirmar que es su firma antes del trámite final». La mano se me enfrió alrededor del auricular. «Yo no firmé nada», dije, la voz tensa. Pausa. «Luego, señora, tenemos una copia escaneada del contrato para que revise. Prometió enviarla por correo en la hora». Le agradecí, aunque la palabra sonó rara en mi boca. Cuando colgó, el silencio del cuarto cambió. Ya no era paz, era pulso. Refresqué el buzón hasta que apareció. Adjunto un solo documento: contrato de préstamo. Grupo Diseño Bennett. Mi nombre estaba debajo del de Jimena, escrito con la misma letra cursiva cuidadosa que había usado por años. Pero los trazos temblaban, desiguales, copiados. Quien lo hizo se esforzó demasiado en parecer perfecto. Miré hasta que la página se nubló. El café a mi lado intacto. Mi primer pensamiento no fue enojo, fue incredulidad, esa que se envuelve en pena antes de que llegue el golpe. Cuando llegó, abrí un mensaje nuevo y reenvié el archivo a Evelyn Shore, amiga de la iglesia y abogada discreta y capaz. En minutos respondió Gabriela. «Tranquila, mantén la calma. Lo arreglamos sin ruido». La palabra sin ruido se quedó conmigo. No era solo discreción legal, era un idioma que yo ya hablaba. Imprimí la página falsificada y la puse junto a mis carpetas viejas. Las firmas reales se veían firmes, practicadas, vivas. La nueva parecía prestada, como el último rastro de confianza fingiendo que todavía significaba algo. Pasaron 2 semanas antes de saber de Evelyn otra vez. Las mañanas se habían vuelto más cálidas. El aire pesado con flor de magnolia. Pasaba la mayoría de los días en el jardín, podando el jazmín crecido y dejando descansar la mente. La espera no se sentía ansiosa, se sentía deliberada, como la pausa antes de que una puerta se cierre de verdad. Esa tarde estaba de rodillas junto al rosal cuando vibró el celular. Un mensaje corto de Evelyn listo. Me senté sobre los talones. Lo leí 2 veces. Las palabras no gritaban, se acomodaron calladas, como la verdad cuando ya no necesita permiso. A Jimena y Rafael los habían notificado esa mañana, en plena reunión con clientes en su oficina del centro. Evelyn describió cómo el mensajero entró con el sobre oficial, tranquilo y profesional, como si entregara un paquete cualquiera. El personal miró. Nadie dijo nada. No necesité verlo. Podía imaginar el silencio que siguió. Cómo el shock se queda en un cuarto antes de que el orgullo encuentre qué hacer. Dentro de la casa, el reloj marcaba su ritmo constante. Abrí la ventana y entró el aire cálido, floral, limpio. Más allá de los árboles, un sensontle cantaba las mismas 3 notas que había practicado toda la primavera. Me apoyé en el alféizar y escuché hasta que el sonido se fundió con el resto del silencio. Por primera vez en años. Nada esperaba ser pagado.
explicado ni reparado. El peso que me había seguido de un cuaderno a otro, de una disculpa a la siguiente, por fin se levantó. Cerré la ventana a medias, dejando apenas espacio para que la brisa se quedara. Luego preparé té, no porque necesitara consuelo, sino porque por fin tenía tiempo de saborearlo. El verano llegó temprano a Monterrey ese año. Los magnolios florecieron pesados, su aroma quedándose en el aire mucho después del atardecer. Pasaba las mañanas en el mercado, comprando duraznos y pan fresco. Las tardes en la biblioteca ayudando con el grupo de lectura. La casa se sentía más ligera, no porque algo hubiera cambiado dentro, sino porque yo por fin había cambiado. Una tarde, mientras clasificaba el correo en la mesa de la cocina, encontré un sobre con letra conocida de Ximena. Me quedé un momento antes de abrirlo, el borde del papel suave bajo el pulgar. Dentro había una sola hoja. Vendemos la casa, nada más. El nombre de Rafael no aparecía, ni súplica, ni explicación, solo una decisión tomada sin mí. Una decisión dicha como parte del clima. Lo leí 2 veces, lo doblé de vuelta al sobre y lo dejé en la barra junto a las cuentas. Largo rato solo escuché el tic-tac del reloj de pared, las chicharras arrancando afuera, el pequeño pulso de mi propia respiración. Ya no quedaba enojo, solo una extraña quietud, esa que llega cuando la tormenta ya dio todo lo que tenía. Al caer la tarde, preparé una taza de té y salí al porche. Las tablas estaban tibias bajo mis pies descalzos, todavía guardando el sol del día. Del otro lado de la calle, los últimos niños volvían en bici a casa, sus risas resonando por la calle angosta. Alcancé y encendí la vieja luz del porche. La bombilla titubeó una vez antes de brillar firme. Un halo ámbar suave extendiéndose por los escalones. Mi marido la había cableado él mismo hace décadas, insistiendo en que toda casa necesita una luz que te guíe de regreso. La miré ahora y susurré: esta luz ya no es para esperar, es para la paz. El resplandor llegaba al borde del jardín, rozando la curva de las hojas de magnolia. El aire zumbaba suave, ni solitario ni ruidoso. Por primera vez en años, no sentía que esperaba nada. Simplemente estuve ahí, rodeada de silencio, y dejé que la noche se acomodara exactamente donde le correspondía.